Bueno, la intención mía el día de hoy era dar una serie de textos, pero no me va a ser posible dar porque son muchos. Entonces, abran su Biblia en San Juan capítulo 3, verso 10, primera de Juan, mejor dicho, primera de Juan capítulo 3, verso 10, y aún así son bastantes versos los que vamos a ver el día de hoy, pero la intención mía era terminar toda la carta, perdón, todo el capítulo, pero me va a ser imposible debido a la premura del tiempo y aparte porque encontré otra cosa en los últimos 6 versos del capítulo 3 que es necesario que lo veamos de una manera aparte. Pero estamos a punto de entrar, ¿está conmigo? Sí, estamos a punto de entrar en un punto de inflexión, en una vértebra que se va a mover. Vamos a ver una bisagra que se abre y se cierra a partir del verso 11. Usted va a encontrar otra dirección en la que el apóstol está dirigiendo su carta. ¿Okay? Hemos estado viendo mucho la luz, la luz, la luz, pero ahora vamos a incorporar un nuevo elemento y se encuentra a partir del verso 10, 11 hasta el resto de la carta. Que así es de que ponga mucha atención. Vamos a ver desde el verso desde el verso 10 de 1 de Juan capítulo 3, verso 10 hasta el 18. Dice así: en esto, escuche, en esto se reconocen los hijos de Dios, y a la muy manera de Juan hace un comparativo o un contraste, y los hijos del diablo. O sea, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y vea lo siguiente, véalo, está conmigo, hermanos, ¿cómo que anda? Bueno, tampoco aquel que no ama a su hermano. Vamos a leerlo nuevamente. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y mire la equiparación que hace el apóstol. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Ahora vamos a aprender un punto gramatical aquí. Y luego dice punto y coma. El punto y coma nos dice que nos va a hablar del mismo tema, pero en otra dirección. Okay. El punto y coma nos dice que nos va a hablar del mismo tema, pero en otra dirección. Y luego hay un punto y coma. Y dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y luego, como está hablando del principio, ¿a quién creen que se va? A Caín y Abel. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Miren lo que nos dice Juan. No fue por la ofrenda, no fue porque, no. Dice, porque sus obras eran malas. La palabra obras allí es sus esencias eran malas. Y las de su hermano, en este caso Abel, justas. 13. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Se da cuenta? O sea, mientras el gnóstico decía, es que sabemos que conocemos a Dios porque tenemos un conocimiento muy alto de Él, Juan dice otra cosa, es que yo sé que he pasado de muerte a vida porque yo amo a mi hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Escuche esto, hermano. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ok? Ahí hay una teología equivocada para muchos. Nos consideran que Dios está pidiendo que usted se sacrifique por su hermano. No está pidiendo eso. Pero esto es lo que está pidiendo. El 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, ya no dijo hijitos, ¿se fija? Ahora dice hijos.
no amemos de palabra ni de lengua. Bueno, es que esta frase tiene implícito algo, hermanos. Esta frase tiene implícito algo. Esta frase tiene implícito el hecho de que se puede hablar o se puede amar de palabra y de lengua. ¿Ok? O sea, está implícito. Por eso Juan dice, no, así no se ama. Ustedes no amen de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? Sino de hecho. Y luego escuche lo que dice adelante. Y en verdad. El apóstol va a pasar, vaya por favor al verso 10. El apóstol va a pasar, hermanos, del carácter externo a la motivación interna. Él va a pasar de lo que se hace exteriormente, ahora va a pasar a lo que motiva ciertas acciones. El apóstol va a pasar a lo que podemos hacer de una manera pública y va a pasar a qué es lo que nos motiva a hacerlo. Ahora va a hablar de la motivación. Así es de que ahora va a sumar a la lista de características que debe tener un creyente, ahora va a sumar la palabra amor. La palabra amor. Y es importante poder descifrar la palabra amor, hermanos, porque aunque ese puede ser tema para otra conversación, pero del amor que está hablando ahora el apóstol Juan lo va a ejemplificar de una manera muy amplia, a tal grado que a partir de ciertos versos en adelante, usted va a hablar que está hablando de ejemplos de manera categórica de cómo se puede expresar el amor hacia quien lo necesita. Y es interesante cómo ahora el apóstol utiliza el verso 10 para una cosa muy, muy clara. En el verso 10, el interés del apóstol es mostrarles la manera expresa en que se debe de vivir la persona. Voy a tratar de dibujar esto. En el verso 10 nos dice que los actos que nosotros podamos tener, escuche lo que dije, los actos que nosotros podamos tener expresan nuestra paternidad. ¿Ok? En el verso 10 lo que dice, lo que tú haces y cómo lo haces, expresa quién es tu padre. Vaya al texto. Dice, en esto se manifiestan, es decir, se exponen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace, está hablando del verbo hacer, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, mis actos revelan mi paternidad. ¿Entendió eso? Mis actos revelan mi paternidad. Y con esto, o sea, es obvio, trae una pregunta implícita en esto. Y es, o sea, ¿es hijo de luz o sea, es hijo de tinieblas? Punto. O mejor dicho, usted ama o usted aborrece. Es lo que el texto nos está diciendo. Y es necesario decir que es imposible decirse hijos de Dios y tener actitudes del diablo, hermanos. Es imposible. Nuestras actitudes, conductas, pensamientos definen nuestra paternidad. No debemos de olvidar lo que, o sea, el centro de la carta. No debemos de olvidar lo que estos falsos maestros enseñaban, y es que su doctrina debería de ser recibida por todos, o de lo contrario te hacías acreedor de un comportamiento hostil en tu contra. De un comportamiento hostil en tu contra. Al grado que había enfrentamientos cuerpo a cuerpo donde había hasta muertes por causa de que no se aceptaba esta falsa enseñanza. Pero Juan está diciendo, tú no actúes como ellos. Tú no actúes como ellos. Y mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 17, capítulo 12, verso 17. Romanos capítulo 12, verso 17. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el apóstol en cuanto a la conducta que debe de haber en nosotros. Ahora, hermanos, estamos hablando de metas. ¿Ok? Quiero que quede claro esto. Estamos hablando de metas.
estamos hablando de metas, no estamos hablando de cosas que ya se están haciendo el día de hoy. No se me asuste. Sí, porque lo que menos quiere Juan es descalificarlo. Al contrario, o sea, Juan está poniendo metas para que nosotros podamos llegar a ellas. También el apóstol Pablo. Y dice así Romanos 12. ¿Cómo dice ahí? No paguéis a nadie mal por mal. Ya, con ese tenemos, ¿verdad? Pero lo que viene a continuación es la respuesta, hermanos. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, porque a veces no se puede, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, ¿verdad? Dice el texto, estar en paz, ¿con quién? Con todos. Es que hay unas personas que no se dejan. No, de verdad, hay unas personas que no se dejan. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es el género humano. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, vea lo que dice hermanos, estamos hablando de la carta a los romanos. Estamos hablando de la carta a los romanos. O sea, Pablo tenía un deseo inmenso de ir a Roma. Inmenso. De hecho, cuando usted lee el primer capítulo, usted va a encontrar que el anhelo ardiente del apóstol Pablo era ir a Roma. Y se le concedió. Pero no en el pensamiento que él pensaba, o no en el pensamiento que él quería. Fue llevado preso para pasar una corta temporada por última vez y después de ello ser decapitado. Y ahora este hombre está escribiendo lo siguiente, este hombre está escribiendo, así que si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer. O sea, se empata el pensamiento del apóstol Juan y el pensamiento del apóstol Pablo. Dice, así que si tuviere tu enemigo hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, mire lo que ocurre. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y luego termina diciendo, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué? El mal. La respuesta del apóstol Juan, vaya conmigo otra vez a Juan, la respuesta del apóstol Juan es categórica, pero a la misma vez helada. Helada, es fría. Aquel que no practica justicia no es de Dios. Tampoco, escuche, tampoco el que no ama a su hermano. Es decir, toda balanza tiene dos extremos, hermano. Toda balanza tiene dos extremos. Aquí está el extremo de lo que es Dios y su justicia. Okay. Y usted puede cumplir esta a cabalidad, pero si del otro lado de la balanza usted no ama a su hermano, usted no está cumpliendo la ley. Es lo que el texto nos está diciendo. Por eso es celado lo que está diciendo esto. Usted puede tener el mejor conocimiento, la mejor teología, las mejores doctrinas. Usted puede tener, hermanos, de verdad, un conocimiento muy amplio y puede usted desarrollar una buena disertación en ciertos temas y puede tener ciertos debates y en los debates salir airoso porque tiene el conocimiento. Pero si usted es arrogante con su hermano, algo no está empatando entre la justicia de Dios y entre el amar a su hermano. Es decir, debe de haber un balance. Pero la cosa que a mí personalmente me voló la cabeza es cómo Juan puede equiparar la justicia de Dios, ponerlo al mismo nivel del amor que se debe tener por los hermanos. O sea, recordemos que toda palabra es inspirada por Dios. Esto fue inspirado por Dios. Dios quiso poner a la par su justicia y poner a la misma par el amor que debe de existir entre los hermanos. Entonces, este punto de inflexión al que les decía hace un momento ya entró en acción. Ahora ya está el amor, ya dejamos la luz, mejor dicho, ahora a la luz se le añadió
la esencia de nuestro comportamiento, que debe de ser el amor. Y es interesante lo que está ocurriendo. Vaya conmigo por favor a Primera de Juan, un capítulo anterior, mejor dicho, un capítulo después. Primera de Juan capítulo 4, verso 20 al 21. Vea lo siguiente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Ok, analicemos lo siguiente. Si le pregunto, ¿por qué Juan está escribiendo esto? ¿Cuál sería su respuesta? Piénsela por un segundo. Y la respuesta radica en el porqué de la carta de Juan. La respuesta radica en el porqué de la carta de Juan. ¿Por qué? Porque el grupo de gnósticos que se había infiltrado había sembrado la idea que si no eras con ellos, era contra ellos. Al punto de ser hostiles con las personas que no podían congeniar con su enseñanza. Por eso Juan escribe lo siguiente, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, punto, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué está diciendo Juan con este texto? Lo que está diciendo Juan con este texto es, los gnósticos son unos mentirosos, no han visto a Dios. No es cierto, no le crean. Por dos cosas, aborrecen, y otra, es imposible ver a Dios y sobrevivir. O sea, punto, es mentira. Pero el verso 21 nos habla ahora a nosotros. Y nosotros tenemos este mandamiento. Precisamente viene de él. El que ama a Dios, el texto nos dice, ame también a su hermano. Así de que este punto de inflexión, ya de ahí, desde el 10, el 11 en adelante, hasta el resto de la carta, va a estar hablando bastante de la conducta, de la esencia que debe tener el creyente. Esto nos da paso para que entremos, hermanos, al verso 12. Perdón, el verso 11. Pero si se dio cuenta cómo el apóstol equipara nuestra comunión con Dios con la comunión con los hermanos. O sea, es imposible, hermano, tener comunión con Dios y no tener comunión con los hermanos. Es imposible, no se puede. Y comunión con los hermanos no es solamente vernos aquí los domingos, ¿no, hermanos? Miren, ahorita tenemos una buena oportunidad de tener comunión, por ejemplo, con Rodolfo, o con personas que no están aquí, que usted sabe, o sea, le falta alguien alrededor de usted. Usted tiene la oportunidad de tener comunión con esa persona. Y ahorita vamos a entrar a qué es a lo que se está refiriendo el apóstol Juan cuando habla de eso. Pero vamos a ver el verso 11. ¿Cómo dice el verso 11? El verso 11 dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que habéis oído desde el principio? Que nos amemos unos a otros. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, eso lo encontramos en Levítico, capítulo 19. Capítulo 19, verso 18. O verso 19, ya no me acuerdo. A ver. 19, verso 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Hermano, ¿está usted leyendo conmigo o se lo leo yo? Mire, dice así, no te vengarás. ¿Okay? Usted entiende lo que dice la palabra vengar, ¿verdad? Cuando yo era niño, yo fui malo para pelear. Hermano, así como mira grandote, fui malo para pelear. Malo, malísimo. Y Hugo se puede acordar de esto. Pero donde me levantara, con lo que tuviera en la mano, con eso les pegaba. O si no la guardaba, ¿verdad? Así como algunos de ustedes las guardan todavía, ¿verdad? Como que la apuntan por ahí. Y se vengaba uno. Es de lo que está hablando el texto. O sea, no seas vengativo. Pero la palabra vengativo obedece a algo. Obedece a una palabra que se nos da mucho a nosotros. El rencor. Nosotros somos vengativos
Porque la venganza tiene una hermana muy cerca y se llama rencor. Pero lamentablemente hay gente peor todavía que no buscan quién se la hizo, ¿verdad? Sino quién se la pague, dicen por ahí. Vea el texto. Dije, ¿qué? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Escuche, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego después, ¿qué dice enseguida? O sea, está firmado. O sea, no te lo está diciendo tu padrino, no te lo está diciendo tu papá. Yo, Jehová. Yo, Jehová. Ese es el mensaje que hemos oído desde el principio. Ese, hermanos, el que nos amemos los unos a los otros. Vaya conmigo a Juan, segunda de Juan, ahí enseguidita bien cerquitas. ¿Qué pasó? Se escucha un ruido. Segunda de Juan, verso 5. Dice, y ahora te ruego, señora. La señora es la iglesia. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Y Juan nos revela aquí es. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Y es que muy al estilo de Juan, Juan nos enseña cómo debemos de hacerlo precisamente en el verso 12. Vea. Y hermanos, la mejor forma de enseñar las cosas muchas veces es cómo no debes de hacerlo. ¿Ok? Muchas veces la mejor manera de cómo enseñar algo es enseñar cómo no se debe de hacer. Así de que Juan dice, no como quién, no como Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran, palabra obras, en este específico caso, está hablando de esencia, ¿ok? ¿A cuánto les gusta la vainilla? A mí me encanta la vainilla, pero me hace daño. Bueno, si usted toma una gotita de vainilla y la pone en su avena, ¿a qué cree que le va a saber la avena, hermanos? A vainilla, ¿verdad? Algo profundo, a vainilla. ¿Por qué? Porque usted le puso esencia de vainilla. Si usted come, a los que les gusta esto, si usted come menudo con mucha cebolla, ¿qué cree que va a repetir, hermano? No va a repetir caviar, ¿verdad que no? O sea, obviamente usted va a repetir menudo con mucha cebolla. Porque es lo que comió, es la esencia. Lo que está diciendo es, la esencia de Caín era mala. La esencia de Caín era mala. Si nos quedamos con esto, usted va a decir, hermano, entonces usted me perdona a mí porque yo así soy. Y a mí me encantan ciertas hermanas que hasta se ponen la mano así en el, y hasta doblan la pierna, ¿verdad? Y se ponen bravos, todavía como que lo dan con, yo así soy. No, hermano. No, porque el texto que viene a continuación precisamente nos enseña que hay solución para eso. Que hay solución. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque su esencia era mala, pero la de su hermano justa. Si usted se da cuenta, hermano, en esta oración nada tiene que ver la ofrenda. Absolutamente, no tiene nada que ver la ofrenda. Lo que está hablando el texto bíblico en esta ocasión es de la tarea que tiene el hermano mayor. Y la tarea que tiene el hermano mayor es de guiarlo, de cuidarlo, de protegerlo, hermano, de aconsejarlo, en otras palabras, de amarlo. Es lo que se esperaba en este caso de Caín. ¿Por qué? Porque era el hermano mayor. Ahora está hablando en términos espirituales. En términos espirituales se espera que usted guíe, corrige, ayude, hermano, aconseje, le dé buenos consejos a una persona que está a su lado. ¿Por qué? Porque es lo que hace el hermano mayor, a menos que su esencia sea mala.
a menos que su esencia sea mala. El 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Punto y seguido. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, cuando el creyente verdadero se opone, y ahorita vamos a ver aquí la palabra mundo, porque aquí la palabra mundo no está hablando de un punto geográfico, no está hablando de una masa de tierra, no está hablando, inclusive no está hablando propiamente de un pecado en específico, sino está hablando de un sistema que es manipulado por un grupo de personas. ¿Ok? Es a lo que se está refiriendo esto. ¿Por qué? Porque el mundo al que se está refiriendo precisamente el apóstol Juan era a toda la masa de personas que estaban creando este movimiento que le hizo mucho daño a las iglesias en el contorno de Éfeso, esta red de iglesias que había en aquel momento. Pero lo que Juan nos dice es que si el verdadero creyente se opone a las enseñanzas o filosofías que en este mundo están imperando, téngalo por seguro que el mundo lo va a aborrecer. Téngalo por seguro que el mundo lo va a aborrecer. O sea, lo que Juan nos está diciendo a continuación en esta porción bíblica es: analízate si eres codescendiente con el mundo. Analízate si estás de acuerdo con el mundo. Analízate si les das el avión para no tener problemas con ellos o si expones tu punto de vista. Analízate si te preocupa el hecho de ciertos movimientos que están ahorita imperando, como esta ideología de género, y tú no te metes porque al fin pues no es tu vida, que hagan su vida con lo que quieran, ¿verdad? O con tantas cosas que están pasando. Quisiera enumerar algunas, pero nos vamos a meter en camisa de 11 varas, que no. Ay, hermanos, que si no lo digo me ahogo. Por ejemplo, el aborto. El aborto. Lamentablemente hay creyentes, hay personas cristianas, hermanos, que están a favor del aborto. Están a favor del aborto. Y eso es totalmente antibíblico. Lamentablemente hay lugares que ahorita en este momento, hermano, hágame, yo no sé, yo estoy molesto con esto. De veras que yo soy partidario de cierto partido. Pero ¿cómo se le ocurrió traer a una persona gay a dar su oración de inicio, para dar inicio a su mandato? Y que dijera lo que dijera. ¿Por qué lo autorizó? ¿Y saben por qué me da la impresión que lo autorizó? Para darle cierta cabida de una manera indirecta a ese grupo de personas. Hermanos, entiendan lo que estoy diciendo. Yo no tengo absolutamente nada en contra de ese grupo de personas. Se los prometo, yo he abrazado, he comido con ese grupo de personas. He estado con ese. Yo quise mucho a una persona que practicaba eso. Pero con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo es con sus actitudes, con sus actos, con sus tareas, con lo que ellos ejercen. El texto lo que nos dice es lo siguiente. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cuándo te va a aborrecer? Cuando te pongas en contra del sistema que está aquí. ¿Y por qué te vas a poner en contra? Porque tienes bien claro, hermano, bien claro y bien definido, y has sido convicto por lo que la palabra de Dios te dice. No hay otra manera. No se trata de una ideología por cuestión de un partido o otro partido en cuestión de política. No, se trata de que la palabra sea quien te haga convicto a ti de lo que tú eres, y que eso te haga opinar a ti en favor de lo que la palabra de Dios dice. Es que no se trata de que mi pensamiento entre en la palabra. Se trata de que la palabra module y controle mi pensamiento. De lo contrario, hermanos, es como mucha gente lo hace, ¿verdad? Me llama mucho la atención, especialmente las hermanas. Van a comprar ropa y yo no sé las tallas, pero van a comprar ropa y son talla 10. Su cabeza le dice, tú eres talla 10, pero su cuerpo le dice que son talla 14. Y terminan comprándose talla 8.
porque tienen la esperanza de que van a bajar de peso. Pero ese es otro tema. Yo les dije que yo no quería decir las cosas. Y alguien dijo por aquí, escúpalo, quién sabe quién dijo. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, es que déjenme doy la reseña, ¿verdad? De todo esto. Es que en ocasiones mi pensamiento, quiero hacer lo que entre aquí. Y lo estiro, como cuando usted estira el pantalón para entrar en él, ¿verdad? Lo estira para que usted entre y quepa. No, hermano. El hermano Rosario y un servidor estamos tomando una clase. Y a quemarropa el hermano Josías nos dice, si usted va a estudiar esta materia, usted no puede venir con pensamientos predefinidos. Usted no puede, si usted va a estudiar hermenéutica, usted no puede venir con pensamientos predefinidos. Usted tiene que venir con su mente totalmente en blanco. Para que la palabra le ponga un pensamiento definido. ¿Cierto, hermano Rosario? Cuando el consejero se presenta contra aquella situación, el consejero no puede ir con pensamientos o con prejuicios en su cabeza. Va a dirigir mal la sesión. Tiene que ir totalmente en blanco. Hermanos, nosotros tenemos que venir totalmente en blanco. Y si usted viene totalmente en blanco, le garantizo una cosa, el mundo lo va a odiar. El mundo lo va a aborrecer, porque usted le estorba al mundo. Porque usted le estorba al mundo. En Siria, hoy en día en Siria, están asesinando a personas que han sido convictas por la palabra y que atraviesan su propia vida por convicción de la palabra. ¿Y qué cree? El mundo los está odiando y los están matando. A eso se refiere el texto. Nosotros sabemos, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano vive en obscuridad, vive en muerte. Ese es el que no ama a su hermano. Quiero leer algo y quiero dar crédito donde lo encontré, y es el comentario exegético en Barcelona, España, y más prácticamente en la página 161. Dice, según el pensamiento de Juan, los que siguen a Cristo y andan en la luz están en comunión con el Dios dador de vida. Pero los que no lo hacen permanecen en el reino de la oscuridad y la muerte. La persona que vive en rectitud en Cristo se caracteriza por el amor y no por el resentimiento. Esa transformación en la actitud hacia el Señor y su pueblo marca a aquellos que han pasado de muerte a vida. Cierra comillas. Vea el verso 15, por favor. Todo aquel que aborrece a su hermano, la palabra ahí es homicida. Yo no sé qué versión tenga ahí, porque en la Biblia de las Américas está otra palabra, es asesino. La palabra correcta es homicida. La palabra homicida es una palabra compuesta de dos palabras en el griego, dos palabras, que es homo, hombre, sida, y sida es asesino. Entonces dice, hermano, pues es que usted lo acaba de decir. Bueno, no, es que ese no es el punto. La palabra homicida le fue puesta al diablo. ¿Sabe cuándo? En el jardín del Edén. Dicho de otra forma, Pastor Suárez, es homicida. Juan le llama homicida a todo aquel que tuerce la palabra con la intención de darle una falsa enseñanza a usted. De hecho, en primera de Juan, capítulo 5, verso, creo que es el 21, pero no lo busque porque no estoy seguro de ello. Está hablando del pecado que es de muerte. Está hablando del pecado que es de muerte.
hay una diferencia entre el pecado imperdonable y el pecado que es de muerte. El pecado que es de muerte es todos aquellos que enseñan una falsa doctrina. Ese es pecado de muerte. Y a eso se les llama homicidas. A eso se les llama homicidas. ¿Okay? Pero también Juan aprovecha la oportunidad y nos habla acerca del contraste entre el amor y el odio. Vaya a Mateo capítulo 5, verso 21. Por ahí leyeron algo al principio. Creo que leyeron del 6. El pastor Martínez leyó del 6. Entonces, la palabra etimológica por ahí, de alguna manera diciéndolo, nos está apuntando hacia el diablo y sus acciones, pero también hacia las labores que hacen todos aquellos que aborrecen a su hermano. Vea lo que dice Mateo capítulo 5, verso 21 hasta, creo que es el 23 por ahí. No, hasta el 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿Se acuerdan quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Jesucristo, hermano. Jesucristo está en un lugar que se le ha puesto el sermón del monte, y es porque tiene algo muy particular. En el sermón del monte hace una especie de eco, o sea, es como si fuera un anfiteatro. Y cuando se proyecta la voz puede llegar de una manera audible a unas personas que estén más lejanas. Ahí estaba el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y el Señor Jesucristo trae el antiguo mandamiento. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, es que Juan nos lleva a analizarnos cómo estamos nosotros. Es que Juan, a mí me llama mucho la atención cuando estamos hablando con personas que no conocen el Evangelio, y a veces también con ciertos hermanos. Yo les he platicado mucho esto en cuestión de broma, pero es que es una verdad. Es una verdad. Yo sé que causa cierta risa, pero es verdad. Este pastor, se está muriendo aquella hermanita, y el pastor lleva a la otra hermanita para que se pongan a cuentas. La hermanita que está enferma, ya moribunda, hermano, le dice, perdóname, pero donde yo me levante de esta cama. ¿O qué les parece esta otra? Yo vengo, o sea, yo ofendí al hermano, yo le dije que estaba joven al hermano. y luego yo le digo groserías al hermano. Yo le dije groserías. Y entonces tengo el cinismo de venir y decirle, hermano, si lo ofendí, si lo ofendí, discúlpeme. O sea, todavía ni siquiera admites que lo ofendiste. Eso no es perdón. De eso no está hablando el texto bíblico. O sea, el texto bíblico está hablando, hermanos, de que verdaderamente debe de existir un sincero perdón en el corazón. La pregunta es, ¿cómo le hago? Bueno, Juan nos va a decir, no se preocupe, Juan nos va a decir, y mire cómo nos dice Juan. Vaya otra vez a 1 Juan. Pero se da cuenta cómo en el verso 15 Juan no solo expresa el mandamiento, sino expresa el resultado del mandamiento. ¿Sí se da cuenta? O sea, en el verso 15 encontramos el mandamiento, pero también el resultado de lo que expresa la desobediencia a tal mandamiento. Es interesante, es muy, muy interesante esto. Ya les expliqué un poquito de lo que quiere decir la palabra homicida, ¿verdad? La palabra homicida es alguien que mata a otra persona. Vaya conmigo a Juan 8:44.
vosotros sois, escuche lo que dice aquí, de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio, este ha sido, ¿cómo dice allí? Asesino, homicida, la misma palabra. Es la misma palabra. Hermanos, yo no sé si usted está entendiendo el punto que quiero decir aquí. Porque Juan lo que está diciendo desde el verso 10, o eres hijo de luz, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, es lo que está diciendo el texto. O sea, venimos siguiendo la misma línea. Estamos diciendo que tus actitudes, que tus respuestas, que tus actos revelan tu paternidad. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora nos encontramos con el verso 15. Y el verso 15 nos incluye una palabra más, que es la palabra asesino o homicida, que es una palabra aplicada 100% al diablo, pero también a quienes ejercen sus actitudes, a quienes hacen sus tareas. Y el verso de Juan 8:44 nos dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir desde el principio. Este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. Él es padre de mentira. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, allá con Adán y con Eva. En Génesis 2:17 dijo: el día que de él comas ciertamente morirás. Dios dijo lo siguiente: el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Qué dijo el diablo? Génesis 3, 4 y 5. Nos dice otra cosa muy diferente. Muy diferente. Alterando la palabra. Y es lo que está hablando el texto. Cuando se altera la palabra, se está haciendo asesino. Pero no solamente allí, sino cuando se llevan las actitudes de el que altera la palabra, que es odiar. Nos da paso al verso 16. El verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? ¿En qué hemos conocido el amor? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Romanos nos habla algo al respecto de esto también. Romanos nos habla algo al respecto. Dice: con todo pudiera ser que alguien osara, pero tenemos que entender el término, el que está hablando, en que está escribiendo el apóstol. Y es que el apóstol aquí está usando un término literario que habla un tanto de exponer una verdad, pero con cierta burla. Dice: con tanto pudiera ser que alguien osara morir por el bueno, punto, no hay bueno. Él nos acaba de decir que no hay bueno. No hay bueno ningún uno. No hay bueno ni a un uno. No hay bueno. Entonces lo que está diciendo es que vas a morir inútilmente. No hay ni un bueno. El texto lo que nos dice aquí: en esto habéis conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, punto. Es un sacrificio uno y para siempre. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No nos está diciendo el texto, hermanos, no nos está diciendo que nosotros nos sacrifiquemos o no, que nos colguemos por nuestro hermano. Vea esto, por favor. Yo quiero demostrarle a Luis que yo lo amo tanto a Luis, que aunque nunca me trae Pepsi, pero yo lo amo tanto a Luis, y ahí te miré una ya. Que yo, Luis, cuando vayamos al río, yo me voy a echar al río amarrado con unas pesas en mis pies para hundirme, porque yo me voy a sacrificar por ti, demostrándote que te quiero tanto. ¿Qué va a decir Luis? Bueno, hermanito, tú estás loco. Él me va a decir: tú estás loco. Porque esa no es una demostración de amor. Esa no es una demostración de amor. Pero si Luis se está ahogando y yo estoy allí en el muelle y yo me meto a rescatar a Luis, esa sí es una demostración de amor. ¿Okay? El texto lo que nos está diciendo es servicio, hermanos. Servicio. Usted ama a su hermano cuando le sirve. Cuando le sirve desinteresadamente. No cuando le sirve: hermano, yo te di un ride y ahorita se me ponchó la llanta. O sea, no, hermano, no. O sea, servicio. Es lo que el texto nos está hablando. ¿Sabe cómo usted puede amar a su hermano? A aquel que en el momento no le cae bien, porque no le cae bien, ¿verdad? Le va a la América o qué sé yo. Bueno, lo ama. Usted lo ama. Usted lo ama y le sirve. ¿En qué forma? No sé, hermano, ayudándole a cargar las cosas, poniéndole la silla, preguntando por él, haciéndole una llamada, qué sé yo, hermano, sabiendo sus necesidades y tratando de suplirlas. Y va a hablar de eso a continuación.
Vea el siguiente verso. ¿Dónde me quedé? En el 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿verdad? Nos está hablando de servicio, pero ahora inmediatamente brinca a la forma práctica del texto. A mí me encanta, de verdad que a mí me está gustando mucho esta carta, porque esta carta es más sencilla de lo que yo creía. El punto es meterse en ella. Y vea lo que dice el verso 17, ya está hablando en una practicidad. Si alguno tiene los recursos necesarios para vivir, esa sería la manera más clara, porque en Reina Valera dice así, pero si alguno tiene bienes de este mundo, como que la palabra bienes no se puede entender claramente, pero si lo leemos de esta forma, dice, si alguno tiene los recursos necesarios para vivir y ve que su hermano o hermana tiene una necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? O sea, hermano, vamos a Santiago se va recio. Vayan conmigo a Santiago. Vamos a ver, Santiago. Ahí atrásito, Santiago. 3:17. Los últimos dos versos del capítulo 3. No, es 2:17. No, mejor vamos a leer del 14. Sí, hermana, ya se lo prometo que me voy a quedar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿En qué? En sí misma. Es decir, esa supuesta fe está nula, está hueca, está obsoleta, no trabaja. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. De eso está hablando Juan. De eso está hablando Juan. Si alguno tiene los recursos necesarios para vivir, pero ve que su hermano o hermana tiene una necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? Ve al 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Usted conoce a esas personas? ¿Usted conoce a esas personas que, ay Dios mío, de verdad es que qué buenos para hablar? Hermanos, que no sean vendedores porque usted se atora ahí, ¿verdad? Fiado hasta el tren, dicen por ahí en el norte, ¿verdad? Usted se queda ahí. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. El texto lo que está diciendo es, o sea, vaya, que no haya en ti no hay en ti palabras huecas que no pueden ser demostradas. Que no haya eso, sino de hecho y en verdad, sino con cosas prácticas, con cosas tangibles, con cosas que se pueden ver. De eso está hablando el texto. ¿Ok? Y es la mejor explicación que podemos tener y la encontramos precisamente en Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. Póngase de pie, por favor, hermano. Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra. Espero con todo mi corazón que haya habido comprensión de lo que tú quieres decirnos. Señor, hemos incluido en esta ocasión la esencia misma del amor, haciendo, Señor Jesús, una bisagra
en el acto o lo que debe de producir nuestros actos, que es propiamente esta esencia. Señor, sabes que batallamos con nuestro carácter, sabes que de momento nos encontramos con personas difíciles y de por sí nosotros somos difíciles, Señor. Y chocamos, Padre. Te rogamos que tú nos ayudes, te rogamos que tú nos des la fortaleza, que aprendamos nosotros a poder servir al quien lo necesita de verdad y nosotros ser ese móvil para servir. Señor, en este momento tu iglesia, hermanos de aquí de la iglesia, están en necesidad y podemos nosotros aplicar este texto bíblico que hemos aprendido hoy, Señor, de poder ayudar a aquellos que lo necesitan, de poder ayudar a aquellos que están en una situación menor que la nuestra y nosotros tenemos los fondos, nosotros tenemos, Señor, los recursos para hacerlo. Tal vez no, Señor, de la manera en que quisiéramos, pero Señor, te ruego que nuestro corazón se abra para poder bendecir a aquellos que necesitan ser bendecidos. Ayúdanos a proyectar el amor, Señor, en especie y no en palabras, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a poder nosotros ser tangibles con nuestros actos, Señor, y que dejemos de hablar más, Señor, y actuar. Dejemos de hablar menos, Señor, y actuar más, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora la gracia de tu presencia nos bendiga, Señor eterno, para poder llevar a cabo lo que tu palabra el día de hoy nos ha enseñado. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. En tu nombre oramos. Muchas gracias, Señor Jesucristo.